Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Vamos a Hola, iniciar ¿qué un tal, nuevo, Adrián? vamos a iniciar un nuevo episodio de Los Cinco Elementos. Estoy en Madrid, en el estudio Mome Studio, con dos Marías, en realidad son tres Marías, pero ahora estamos con dos. Preséntense cada una. Bueno, pues ella es mi compañera María Ormazábal, yo soy María Mancera y nuestra tercera socia no puede estar hoy muy apenada, pero es María Elizalde. Realmente nos llama por los apellidos, o sea que diré que somos Eli, la socia que falta, Orma o Ormazábal y Mance por mi lado. Muy bien. ¿Y las tres son madrileñas? Las tres Las madrileñas. tres. Las tres madrileñas, arquitectas y Marías. Es muy fácil. Y bueno, ¿estudiaron juntas? ¿Hicieron amigas en estudiando? ¿Cómo nació Mome? Pues Mome nace de ser amigas antes que socias y un poco, bueno, nosotros estudiamos en la Politécnica de Madrid, hicimos tanto la carrera como el máster. Ormazábal y yo nos conocemos desde el día uno de carrera y Elizalde se nos une al grupo de amigos en segundo de carrera. Y bueno, desde entonces siempre hemos sido amigas sin un proyecto tan común de vida, diré, como es el estudio, pero por casualidades de la vida acabamos el máster a la vez, las tres, y fue el momento en el que por un proyecto de un familiar surge como aliarnos y crear algo que no creíamos que fuese a ser lo que ahora mismo es MOME, pero que fue siendo una pelota que cada vez era más grande y más grande y más grande y que acabó siendo estudio de arquitectura. Entonces, bueno, de ahí hace casi ya 6 años Sí. y seguimos juntas y muy contentas. Bien. Y ese inicio ¿tuvieron una experiencia particular previa a Mome? ¿O iniciaron de cero las tres juntas? ¿O trabajaron en otros No, estudios? realmente no. Claro, cada una trabajaba en un lado, cada una además tenía una experiencia completamente diferente que también nos ayudó mucho al final a compenetrarnos y a formar algo más sólido. Y bueno, pues un poco como ha dicho Sí. Mancera, un proyecto surgió, a raíz de ese proyecto otro proyecto, a raíz de ese otro más, y ya poco a poco tuvimos que ir dejando nuestros trabajos Sí. y hasta el día de hoy. A raíz del primer proyecto, un poco empezamos a desarrollarlo y dio COVID. O sea, Ah, y estuvimos encerradas mucho tiempo Sí. y de ahí dedicamos bastante tiempo libre que teníamos, como todos, a realizar concursos de arquitectura y ver que trabajábamos bien juntas. Entonces, cuando salimos de COVID y empezamos la obra que realmente, por la que realmente nos juntamos, pues ya empezó a ser, como decía Noa Zabal, un proyecto detrás de otro y empezar ya a construir lo que era el estudio de arquitectura y a un poco nuestros ideales y a lo que nos queríamos dedicar o centrar. Entonces, bueno, bien. compaginamos durante un tiempo mientras el estudio fue hobby Sí. y no tan hobby y luego, al muy poquito tiempo saltamos a tener estudio. No, y bueno, las obras iniciaron siempre a partir de las reformas, ¿no? Reformas de piso y Sí, Sí. diseño de interiores. Y lo mantienen. Están como cómodas en ese ámbito. bueno, Es por la situación que se da en sí. Madrid en general. O sea, es verdad que en Madrid hay muy poco suelo a desarrollar sobre todo los proyectos que nos entran, casi todos son de reformas. Nos parece que lo interesante es que los concebimos como los cogemos desde fuera e intentamos concebirlos un poco desde nuestra experiencia, que es la arquitectura, no tanto del diseño de interiores, que al final es donde no tenemos experiencia. Entonces sí que los intentamos enfocar un poco desde ahí, Desde ese ¿no? lado. Es verdad que también, bueno, cada una, lo que decía Ormazábal, traía una experiencia. Entonces sí que al principio seguimos desarrollando proyectos de obra nueva de los estudios un poco de los que veníamos y a día de hoy sí que tenemos 3 obras nuevas en desarrollo que luego te enseñaremos, Adrián, no, no las tres, pero una de ellas. Y poco a poco. Es verdad que por lo que dice Ormazábal, de hecho todas nuestras obras nuevas es de gente de Madrid un poco que vuelve
o huye quitando una de ellas que sí que es un pequeño edificio de pisos en Madrid. El resto es parejas o familias que deciden volver como a su lugar de origen o a los pueblos, famosos pueblos de alrededor de Madrid. Entonces, en eso ahora mismo estamos cómodas. ¿Y ustedes viven en Madrid o viven en los alrededores? Madrid. Nosotros en Madrid. Es verdad que al final, por tener que ir a obra y solemos estar bastante vinculadas en obra y aparecer bastante por allí, tenemos que estar por aquí. Sí. ¿Y la ciudad cómo la encuentran? ¿Es fácil ser arquitectas en Madrid? ¿Hay mucha competencia? ¿Es sencillo? ¿Te Bueno, gustaría trabajar más tranquilas en otra ciudad más pequeña? diremos que como somos de Madrid y arquitectas, no te puedo decir cómo vive otra persona que se dedique a otra cosa ¿Pero ajeno a... les resulta complicado, está difícil el trabajo o están trabajando bien, tranquilas? Yo creo que hay mucha competencia, eso es verdad, hay muchísimo estudio de arquitectura, muchísimo Pero estudio de buena. interiorismo, hay mucha competencia buena, pero creo que también hay hueco. Al final Madrid, bueno, y los últimos años yo creo que fuera se está viendo muchísimo, tiene un desarrollo urbanístico bueno, y de inversión que viene de fuera y Sí, todo. incluso Pues, creativa, ¿no? O sea, yo creo que los estudios que están surgiendo y los ya consolidados, quizá si le preguntases a un estudio un poco, voy a decir más veterano que el nuestro, diría que la competencia en estos años ha cambiado muchísimo porque mucho estudio se ha pasado a la reforma, por eso de que el parque de vivienda de Madrid es bastante antiguo y está en ese proceso ahora de cambio, pero sí que está ayudando mucho a que lo que se está generando es muy, muy interesante. Entonces, se está llevando a otra escala un poco el sector de la reforma, ¿no? sí, sí, En yo cuanto creo a concepto, en cuanto a sí, desarrollo. sí. Entonces, la competencia está siendo como bonita por ser ciudad creativa o ciudad de ahora mismo como en desarrollo de esa arquitectura, diría yo. Sí, que igual el propio habitante ya no entiende la reforma como la reforma al uso que se hacía un poco más antes de cambio de acabados porque se me están desgastando, sino que ahora ya lo empieza a contemplar y empieza a entender que necesita unas nuevas formas de vivir, necesita nuevos espacios, necesita más versatilidad, necesita muchas otras cosas que al final pues la figura del arquitecto, del diseñador de interiores le va a ayudar mucho más a tener eso. Ay, me adelantaste a la pregunta, porque justamente te iba a preguntar eso, si las reformas actuales eran más edilicias, como de mantenimiento de instalaciones por el tiempo, o si eran por esta idea del cambio ya del habitar contemporáneo, ¿no? Ya no habitamos de un modo moderno como antes, ahora tenemos otro habitar. Y la pregunta iba justo ahí, si esas reformas ahora eran más como del modo de vivir, más que si el caño es viejo o nuevo. A ver, nosotras podemos hablar por lo que nos llega, no Claro. por toda la gente que de repente va a hacer una vivienda. Es verdad que... Por nuestro lado, o sea, al final hay que, un poco lo que decía Ormazábal, y no confundir como los dos modelos, que es lo que comentas tú. Al final, cuando tenemos esa idea de reforma que teníamos hace 30 años, era la idea de cambiar acabados, pintura y poco más. Con los cambios que han surgido de sociedad normal, las familias ya no son tan grandes, el COVID nos dio esa necesidad de relación con el exterior, de luminosidad, que íbamos hacia un cambio, íbamos hacia una tendencia a todo lo contrario y como que el COVID nos hizo un poco a todos pensar, o nosotras hemos sentido como ese cambio, la gente necesita un cambio completo. Entonces, realmente un proyecto de reforma, o por lo menos el proyecto de reforma que nosotras desarrollamos, es prácticamente quitando y salvando las distancias como un proyecto de necesidades al uso como una obra nueva. Es decir, lo que pasa es que te dan la cajita de diferentes formas en las que te tienes que ceñir y a los metros cuadrados un poco que tienes en sí. Pero bueno, recuerdo que durante la pandemia Madrid se hizo como popular por esta cuestión de las terrazas. Como de golpe había bares y restaurantes y eventos en terrazas y empezaron a descubrir terrazas. Como de golpe, bueno, sí. Lo que acabas de decir, esta necesidad de ir como al aire libre.
de recuperar espacios que, ahí está el Sí, tanque de agua, no, pero ahora es una terraza, es un espacio que podemos compartir. Totalmente. Es totalmente. que yo creo que también en España, no sé si por el clima, por la Sí. cultura, porque estamos muy acostumbrados a vivir o a relacionarnos mucho en la calle, en el exterior. Entonces, sí que es verdad que la gente empezaba a reclamar el volver a abrir las terrazas de sus casas que se habían cerrado con ventanales grandes porque necesitaban un espacio de aire libre y nosotras eso lo empezamos a notar porque nos Mucho. llamamos, nos decían, oye, mira, yo parte de lo que necesito del proyecto de reforma que me hagáis es abrirme la terraza del salón que se había cerrado 5 años antes, ahora quiero terraza. Justo. Entonces, sí, Y las totalmente. necesidades, ¿no? O sea, antes a lo mejor se primaba más la habitación en sí y los espacios comunes. O sea, al final el proyecto, que esto es muy personal, pero depende mucho también de la persona en sí que lo reclame y las necesidades que necesite cubrir. Pero al final son espacios polivalentes, zonas comunes como prioridad casi siempre, núcleo incluso de cocina abierta a salón, la terraza siempre conectada y un poco esos módulos de noche o habitaciones básicamente para dormir. Bien. Bueno, vamos a empezar a compartir. ¿Cómo empezamos? Bueno, Pues pues hemos traído una presentación un poco con bastantes cosas para ver por dónde iba tirando la conversación contigo también. Bien. Sí que es verdad que pues un poco al hilo de lo que comentábamos en Madrid y también los proyectos que desarrollamos, nos parecía como interesante traer el tema de en las nuevas formas de habitar, que es verdad que en Madrid se está haciendo muchísima arquitectura, se está haciendo mucha reforma, obra nueva también, pero sí que nosotras al menos estamos o hemos visto mucho cambio con esas nuevas formas de habitar. Entonces nos parecía como interesante de repente traer 3 proyectos que son de hace ya, bueno, de los años 70 por ahí, que trataban como de, en diferentes escalas, diferentes maneras de habitar. Y entonces ya nos iban adelantando esa forma un poco más individualista que sí que estamos viendo que tenemos, pero también esa conexión un poco con lo colectivo. Y bueno, estos son 3 proyectos súper interesantes. Bueno, el primero y el último teóricos, básicamente que bueno, el primero era una especie de envolvente que envolvía al ser humano y lo que hacía era generar una especie de burbuja habitable que se podía conectar una con otro, pero que te permitía ese como aislamiento, pero a la vez poder estar conectado con otros individuos. Entonces, trasladando un poco eso a la siguiente escala, nos parecía como también interesante este proyecto, que bueno, son unidades, son cápsulas básicamente, que habitaciones. habitaciones cápsula, que además es muy interesante el proyecto por dentro, y cómo se van conectando para generar al final lo colectivo y esa conexión como de lo cerrado, el individuo cerrado, un poco más conectado entre sí con el resto de individuos. Y luego el tercero, pues también es un proyecto teórico, bueno, están los nombres abajo, estos son de ciudades ideales, Sí. que también es muy, muy interesante porque hablaba como de estos elementos más individuales que se van conectando entre sí, de cómo la ciudad se va generando como un poco a través de El o a propio partir de individuo. esas retículas. Entonces, bueno, nos parecían interesantes. Que ahí lo dejamos como de abierto al estudio y un poco para esa referencia o ese debate que ya venía desde los años 70 y que Justo. ahora, pues, con la crisis sanitaria y un poco la actualidad, la falta de suelo, por lo menos que se siente en Madrid, hablemos de casi nuestra ciudad, pues hemos vuelto otra vez a ese debate de el módulo habitacional que representa las necesidades que crean uno mismo y un poco hacia dónde vamos. Claro, un poco lo individual, pero también lo conectado. Entonces, un poco al hilo de estos 3 proyectos, hemos traído varios proyectos que hemos desarrollado en el estudio, que son en realidad muy diferentes entre sí, pero que igual nos ayudan a hablar un poco como de estos temas, de estas nuevas formas de habitar y de nuevas formas de encontrar modos de vivir. Justo, o de incluso la actualidad, ¿no? En Madrid, o sea, lo que nos encontramos a día de hoy y al menos en esa parte otra vez del parque de vivienda y en la reforma en sí, que ya no solo de vivienda, sino de locales, de todo tipo de escenarios, de inmuebles, y que nos lleva un poco a esto.
bueno, no me enrollo más, básicamente el primer proyecto que hemos traído era una antigua oficina que una chica decidió convertir en vivienda para habitar ella misma. Entonces se llegaba como a esa idea bueno, sus necesidades no estaban claras en ese momento, puesto que iba a ser su primera vivienda. Necesitaba 100% una habitación, quería una zona común muy abierta, ya no solo a la luz, sino conectada entre sí, e incluso una habitación o un posible espacio separador en caso de invitados, en caso de ampliación de familia, en caso de bueno, pues un cambio de vida o esa versatilidad que ahora mismo se buscan espacios. Claro, entonces un poco la imagen, el plano de la izquierda es el estado inicial y el plano de la derecha es la propuesta que hicimos un poco para unificar todas estas necesidades, que era pues a través de una banda que se iba curvando, escondíamos la habitación porque no quería dejarla como más ocultada y luego el espacio público lo conectaba más en diagonal porque la entrada estaba en una diagonal y luego el espacio abierto al exterior estaba en la otra. Y un poco pues mediante esas formas curvas al final se iban como sucediendo los espacios y yo creo que también lo bonito de este proyecto y por lo que también lo hemos traído es porque pues un poco base a las necesidades de la clienta era que era un espacio medianamente reducido pero al final necesitaba tantas cosas diferentes que, bueno, pues de repente salía una habitación a través de una cortina, de repente el módulo central curvo lo que hacía era esconder el baño, entonces esos espacios quedaban ocultos y esos elementos servían un poco para generar diferentes estancias. Sí. Y un poco con las necesidades que nos presentaba en este caso la propiedad, nos servía, o sea, nos valió o nos abrió un debate nuestro interno, porque este fue, de hecho lo hemos escogido porque fue de los primeros proyectos. Habría como el debate también de que antes estaba un poco igual, porque también en España, lo que hemos hablado, somos mucho de vivir en la calle, de estar todo el rato en relación, pero después del COVID la gente se dio cuenta de que quería estar a gusto también en sus casas. Entonces, esa idea de encontrar el equilibrio, de que su casa o su inmueble, su unidad habitacional, como hablábamos, ¿no?, en los ejemplos anteriores, fuese ese momento de recogimiento, ese espacio en el que estar seguro y en el que sentirte bien independientemente del tamaño, ¿no? O de la situación. Sí, bueno, Sí, es bueno eso lo que acabas de decir, porque acá en Buenos Aires somos como bastante parecidos, que somos muy callejeros, somos muy urbanos. Somos de Justo. estar mucho tiempo en la calle y haciendo nada en realidad, ¿no? Tipo paseando. Sí. Igual que ustedes, el español también es muy callejero. Y de estar en la plaza, ¿no? De una vida pública. Y es verdad, y en pandemia nos dimos cuenta de dónde vivíamos, ¿no? Como, Justo. pero Nos no tipo, uno empezó a mirar como su propia casa y Claro, a preguntarse, ¿esto, por qué vivo así, no? Es claro. interesante como este cambio que nos pasó por no poder, sí, por tener que estar todo el día en nuestras casas. Además que casi siempre trabajamos fuera de nuestras casas. Entonces, Claro, estamos muy poco tiempo. claro. Como ampliamos como ese margen de tiempo, todo el mundo se dio cuenta de lo que quería y no quería en su casa o lo que necesitaba y lo que no necesitaba. Bueno, y todo el porque mundo dormías nada más. líneas generales de sus Limpiar. casas, de todo. Incluso, claro, ya el teletrabajo ya fue algo que por Claro. lo menos aquí no fue tan anecdótico, se empezó a implantar y aunque ha habido mucha vuelta a la oficina, el teletrabajo sigue a la orden del día y necesitabas ese espacio y de repente te veías en la mesa del salón, ¿no? Sin saber muy bien en qué momento del día estabas. Entonces esas son las como nuevas necesidades que estudiamos, que es lo que también te comentábamos, Adrián, que al final se parece mucho a una obra nueva, porque quitando como, bueno, que también te da un poco el urbanismo, que te da esos metros cuadrados limitados por vivienda, pero quitando un poco que tú ya tienes la preexistencia, el resto o el estudio de necesidades es el mismo o muy parecido entre reforma y obra nueva.
Bien, Vale, y esto es un poco cómo quedó ese plano previo que encontramos arriba de los tres planos, la conceptualización como de ese espacio fluido que encierra a su vez la habitación y el plano final con esa entrada, esos módulos de cocina y la habitación en sí. Y este es un poco, hemos traído un poco un antes y un después de ver pues lo que comentábamos, ¿no? De que la casa responda a todas tus necesidades, a tus gustos, que sea esa arquitectura más intimista o más, no quiero decir intimista, quiero decir más personalizada o más al detalle. bien, Sí, yo de hecho creo que en las siguientes en las siguientes diapositivas hay como un antes y un después de esa oficina diáfana que al final todo, que ya ha trasladado un poco a la vivienda. Hay claro, muchos clientes que nos han llegado como no, tenemos que abrir el salón a la cocina y vale, pero ¿y qué pasa si cerramos aquí, abrimos aquí? Al final es como mucho más potente el poder hacer esas compresiones de espacios en determinado momento. Y ese juego con la luz, incluso de tenerla controlada, de que sea importante. Ve pasando si quieres, Adrián, porque hay varias fotos hasta que lleguemos. Esto es un poco ahí lo que están las hablábamos, ese cortinas. justo. Claro, esta era la segunda habitación, que era una cama que se abatía desde ese módulo que vemos a la izquierda, y luego esas cortinas que servían un poco para ocultar la luz de la fachada que estaba a la derecha y para cerrar un poco la habitación. Luego Bien, el módulo de trabajo, que ahora que vamos. Está en la orden del día, además está como todo medido por el número de pantallas que ella necesitaba, a lo que se dedicaba, vamos, eran todos los estantes pensados para una cosa suya y acorde a tamaño de necesidad, básicamente. bien. Y un poco ¿El hablábamos mobiliario es también diseño de ustedes? Sí, sí. O sea, eso también, por ejemplo, es algo que siempre comentamos con los propietarios y que antes comentaba Armazábal, nosotros al final no somos diseñadoras de interiores, somos arquitectas. Y entonces, ¿qué pasa? Que con el diseño de interiores es algo que siempre vemos piezas que al espacio le vienen muy bien y que siempre como que recomendamos o vemos la necesidad de la pieza dentro del espacio, pero no llegamos como a ese último detalle de un diseñador de interiores. Luego este Y es ahora otro pasamos proyecto. a otro. Eso Sí, es. Ese es otro proyecto que también, pues hablando al principio de las diferentes escalas de un poco los proyectos de arquitectura, es otro proyecto a otra escala completamente diferente. Este es un co-living que desarrollamos de 29, ya no sé si eran 27, 29 tengo que decir apartamentos. Ya no que me he quedado en blanco y un poquito. Diría que eran 29 y 1900 metros cuadrados. Sí. Y bueno, un poco aquí lo que hicimos, la estrategia era generar a través de un módulo que se fuera amoldando a cada uno de estos espacios, porque claro, era una reforma de un edificio, entonces no partíamos de cero, entonces era a través de esos elementos más estandarizados y a través de un módulo más estandarizado que aquí marcamos un poco más en negro, que luego en la realidad lo marcamos con un color naranja que se viera bien. Ahora lo veréis. Lo que hicimos fue crear diferentes unidades habitacionales para ese momento más de alquiler temporal. Y justo lo que comentaba Armazábal, que ese módulo nos permitía además como estandarizar, entre comillas, la habitación en tres prototipos que se iban moviendo para ir adaptándose al espacio en sí y a esa necesidad habitacional. Ah, porque el edificio ya era existente, la Ya casa. era El existente. edificio era existente, lo que hicimos fue hacer una reforma interior, por fuera también se hizo reforma del exterior, de todos vamos, de todo el paisajismo La también envolvente, de la envolvente, pero claro, el edificio estaba, entonces, y esto es muy normal y es un poco también lo que veníamos hablando al claro. principio, que en Madrid es muy normal encontrarte con que tienes que hacer de repente pues la reforma de un edificio y que lo que Sí. hay es lo que hay. Entonces, Sí, era un edificio que llevaba en desuso 15 años, que había sufrido 2 incendios
cuyo paisajismo era la jungla, o sea, era bastante difícil simplemente el acceso al propio edificio porque era un edificio con parcela y la verdad que fue una intervención muy bonita. Tuvimos que hacerla muy rápida, básicamente por necesidad de la propiedad y fue muy divertida como ir encajando ese ejercicio de encajar módulos para que además fuese bastante rápido lo que era la construcción en sí. Claro, O y Pero no creo son bastante sencillo. permanentes, son esta vivienda temporal. Justo. claro, Es claro. vivienda de estudiante, sobre todo. Sobre todo estudiante, pues al final una persona que viene por unos meses a Madrid y que necesita un alquiler de otro tipo, que es verdad que hasta un poco ahora lo que había venido siendo es, oye, un alquiler de turístico más vacacional o de repente un alquiler más de larga estancia de más allá de un año, pero este tipo de alquileres más a corto medio plazo, corta media estancia, no se veían tanto. Entonces, bueno, están surgiendo un montón de tipologías ahora bueno, el plan general está adaptando y modificándose, controlando y modificándose continuamente un poco por todo esto. Por esta nueva necesidad, al final Madrid está creciendo exponencialmente, está siendo un crecimiento muy, muy amplio, está teniendo mucho éxito a nivel internacional y eso lleva a que mucha gente pues quiera estudiar un máster en Madrid y el problema, bueno, no el problema, diré que aquí también un poco la forma que se hacen los alquileres es a mínimo de un año. Entonces hay mucha gente que viene a congreso de 3 meses, a 6 meses de estudio de un máster, a 9 o incluso, que pasa mucho, no poder ver el piso antes de alquilarlo desde donde tú estás. Entonces es una forma de que al final no es un hotel, pero sí que tiene como esos servicios, esa concepción de hotel durante los X meses que te lleve a ti a adaptarte a la ciudad, buscar ya piso donde quieras o incluso hacer la estancia de lo que necesites hacer e irte a tu ciudad de origen. Claro, lo que se proponía aquí era, como te comentábamos, pues todas estas unidades habitacionales que debido a la configuración del propio edificio, pues resultaba que una tenía un lucernario en el techo, otra tenía la ventana más grande, otra tenía tal, pero sí que todas configurándose con los mismos elementos, con el mismo módulo replicado y un poco también que ayudaba a dar esa diferenciación dentro de la estandarización, que ayuda siempre mucho al, pues yo quiero la habitación con el lucernario. Claro, todas tenían su ventana o su buena balconera exterior y ese módulo naranjita recogía como los servicios más utilitarios o los servicios como más activos o que no necesitas como esa calma del color más claro que era el dormitorio. Entonces ese naranja, que era además color un poco que regía todo el proyecto, daba pie a un escritorio, a un pequeño armario vestidor visto completamente y al módulo de baño oculto dentro de esa cajita. Claro, que es a donde entra ella acá. Claro. Bien. Así que volvieron a la burbuja de las primeras 3 imágenes. Estamos en la burbuja. Hemos intentado trasladar ahí, Bueno, cogerlo de referencia. Realmente diremos que volvimos casi más al segundo proyecto con el estudio de la unidad habitacional, porque luego este proyecto lo bueno que tenía es que tenía muchísimas zonas comunes y muy guays. Entonces, en las cocinas eran cocinas sucesivas de placas, fregaderos como industriales, tamaño grande y una mesa espectacular que se puede ver con la propia piedra que rescatamos del proyecto en acero y entonces era como mucha zona de habitar en común. Entonces era esa unidad habitacional privada pequeñita, ¿no? de sus 15 metros en los cuales estaba la persona y esas unidades y esos metros cuadrados comunes con cocina, sala de televisión, espacios exteriores, lavanderías, zonas de estudio, o sea que era como muy interesante ese paso, de hecho, pues eso, como una especie de residencia de primer contacto con Madrid.
¿Y funciona? Porque acá también se está planteando esta idea acá en Buenos Aires de departamentos capaz Nosotras, más pequeños con espacios públicos de cocina, ¿no? Como amplios para que la gente cocina. Pero en Sí. Madrid, acá mucho no está, es muy nuevo y medio como que todavía como que pues nosotras planteamos la misma duda, ¿verdad? Al Sí, principio. a ver, al final nosotras planteamos y ejecutamos en base a unas necesidades. Entonces es verdad que internamente en el estudio debatimos y nos cuestionamos ciertas cosas. Y es verdad que no sabíamos que iba a funcionar tan bien, luego hemos ido volviendo porque al final hemos tenido muy buena relación Con la propiedad. claro, y pues de repente hemos tenido que volver a X a revisar cualquier cosa. Y realmente vas y ves que funciona y ves que la Muchísima gente utiliza gente. muchísimo los espacios Los públicos, espacios en comunes. comunes. De hecho, lo bueno, tal vez último, la pandemia también nos habilitó a ser más sociales, ¿no? Que justo, posiblemente antes iríamos al restaurante o al bar, ¿no? Tal vez justo. ahora Ahora Es como que está, justo nos habilitó como esa combinación entre el querer estar más en refugio, más en nuestro lugar y estar a gusto en ese hogar o más personal, pero también el tener que relacionarte y el querer relacionarte y el con poder el hacer cosas resto. en común con el resto. Sí, sí. Que además, vamos, no sé, fue un proyecto muy bonito porque hemos seguido teniendo, como dice Ormazabal, relación. De hecho, fue como el más grande, veníamos de dos proyectos un poquito más pequeños y desde que nos llegó al estudio el primer proyecto, nuestra sensación fue, o nuestra duda fue la misma que la tuya, Adrián, de si esto funcionaría y demás, porque los otros sí que eran pequeños apartamentos dentro de un módulo, o sea, dentro de un edificio. Mm. Bueno, el otro Esa día idea fui a visitar una obra y el edificio tiene, el complejo, tiene como una especie de Zoom, pero que es más que tiene un salón de usos múltiples, pero que es como una cocina industrial para 10 personas. Entonces cada propietario puede alquilar o reservar el jueves a las 10 de la noche en la cocina para hacer un cumpleaños, un evento para 10 personas. Porque su departamento es chico, no entra una mesa para 10 sí, personas. Entonces, sí, sí. está el... Pero bueno, es una metodología nueva bueno, que hay que ver cómo arranca, ¿no? Cómo funciona eso. Lo que nos Y Sí, trasladan es luego que no, y que luego es verdad que ahora mismo también lo que se está empezando a construir hay muchas veces que están empezando a meter espacios más comunes y de repente meter un gimnasio dentro de un edificio y sí que sí que lo estamos viendo sí, eso. y cada Sí, vez más, o sea, también un poco por las tendencias también europeas en general. O sea, por ejemplo, en Estocolmo se está creando como el primer edificio un poco que funciona así, que es cada uno tiene su unidad habitacional, entre todos regentan la tienda, entre todos regentan como las cocinas, el restaurante, o sea, y está funcionando. bien, Y es un poco por ese cambio que también, hombre, también hay que sí. ver en qué posición estás. Esto es para gente que venga en familia, pues quizá no. O sea, es para gente que venga, que quiera conocer gente en Madrid antes claro, de a dar su el vez también está estudiando, está como Claro, cachorro. curso. claro. Bueno, y al Eh, final, pues por una cuestión también de necesidad. Sí, Es de verdad que al tiempo. final, claro. y es más complejo realizar una cocina pensando en una comunidad que pensando capaz en una familia para 4 personas. Claro, es que tú fíjate, allí tenían pues diferentes espacios para cada uno de los apartamentos para que Dentro de la pudieran propia guardar cocina. dentro de la propia cocina con su llave, con sus códigos, demás, para que pudieran guardar cada uno sus cosas, porque claro, tú no... Lo que sí que es verdad es que bueno, puedes compartir, Pero no todo. O pero a lo sea, es mejor el decir, café, con el no. tema de, ahora hablamos de este proyecto, pero un poco por acabar, con el tema del anterior proyecto, para que te hagas una idea, se llegó a estudiar junto a la propiedad y se pusieron neveras industriales con cajones personalizados para cada uno de las unidades Claro. habitacionales, porque al final Claro. es lo típico de, sí, dejo los yogures, pero todos hemos llegado con necesidad de comer y no hemos ido a Sí, o hacer de la golpe compra. compras el mismo yogur y es igual y qué sé yo. Claro, claro, no, no, No pues es escribir como todo. si estuvieras tu mamá en jardín de infantes, Adrián, tipo una etiqueta en el yogur. Mi nombre.
No. Todo eso se estudió, de hecho, y en las cocinas cada uno tenía como su Claro. despensero con llave y tanto las neveras como los congeladores tenían esos cajones con llave para cada una de las unidades. Pero a veces, claro, se complejiza mucho todo en un punto. Todo. Claro. O sea, el tipo de neveras, el tipo de instalación también, porque la instalación eléctrica de agua, de presiones, bueno, ahí tuvimos más estudio que solo un poco el organizar. Bien. ¿Y ahora? Bueno, este es un proyecto que también traemos así para hablar de la escala más pequeñita y al final otro tipo fue una reforma de una zona más de arriba, más superior de un edificio, que claro, un poco por seguir al hilo bueno, son diferentes formas de De generar habitar. vivienda y de habitar. Entonces, bueno. Como esa necesidad de vivienda hacia dónde está tendiendo o a aprovechar hasta el último metro cuadrado que Para antes. hacerlo hogar, Total. básicamente. Entonces es verdad que esta vivienda estaba completamente cerrada, era una cubierta súper oscura, podríamos hasta llamarlo, vamos, cubierta, espacio De servidumbre en su superior momento. de un edificio. Y si pasas rápidamente como a la siguiente diapositiva, al final, pues bueno, el ejercicio por nosotras era, oye, vamos a ver, aunque tenga una altura un poco más reducida, aunque tenga ciertos elementos como más de cubierta, más oscuros, y es que realmente tenía dos ventanas, o sea, Sí. tenía y un par de lucernarios que había en esa vivienda, pero oye, vamos a encontrar una estrategia Potenciar la luz. para potenciar la luz de las zonas más claras y para, oye, vamos a oscurecer todo al máximo en las zonas más de baño, habitación y armario, con esa madera un poco más oscura que contrarrestaba con el resto Que la parte de servicios de un edificio, ¿no? Que lo usaban para otra actividad y ahora pasa a Claro, propiedad. antes era, bueno, un poco cómo se dividía, y yo creo que esto era un poco mundial. Al final, como no había ascensores, plantas bajas, personas con mayor poder adquisitivo y de ahí subiendo, ¿no? Ahora es prácticamente lo contrario, ¿no? Los de arriba que tienen las terrazas, las cubiertas, cuestan o tienen otro precio que los de abajo. Entonces, en Madrid, por Bien. ejemplo, se daba mucho que las cubiertas o bajo cubiertas fueran espacios o bien de instalaciones, o bien de trasteros, o bien de Traseros, habitación, te imagino que son bauleras y eso. justo, Claro, o bien para el propio portero, para el la propio vivienda del propio portero, portero o sí, también. o la zona como de descanso del portero. Y entonces todo eso está volviendo a salir al mercado con, además, como estos ejercicios interesantes también de que tienen muchas terrazas muy grandes, entonces siempre quieren sacar como el máximo partido al interior porque al final el exterior es muy, muy jugoso, muy No, esa es apetecible. otra cosa que estamos del cambio de la modernidad ahora, ¿no? Lo contemporáneo. Cómo también cambia estos edificios que tenían 3, 4 dormitorios con 2 dependencias de servicios, con bauleras, con todo demás, que hoy todo eso es casi, nadie lo usa, porque ya nadie vive en un departamento con 5 dormitorios y ya tampoco tenemos servicio de doméstico permanente. Todo eso ya cambió, el chofer y todo eso. Entonces, todo eso ahora pasa a ser Airbnb, pasa a ser temporal, ¿no? Sí, bueno, o de repente hay Bueno, viviendas un poco más grandes que al final aprovechando esa segunda entrada de servicio frente a esa entrada más principal, se se han dividido. segregan y bueno, hay que llegar a un acuerdo Sí, en la comunidad de propietarios y una serie de condiciones, pero hay muchas viviendas que sí que se está dando, que se están Sí. segregando y de una sacan dos. Sí, es verdad que, por ejemplo, todas estas que te hemos enseñado son viviendas de particulares. En Madrid, al final, la normativa con Airbnb y hotelera en general es muy más estricta, y en complejo. comunidades Sí. no, o sea, no es tan, vamos, no es tan fácil, no se puede hacer viviendas turísticas Bueno, por todo el tema de al final de la molestia de vecinos y de un poco de esa permanencia de la gente que viene. Entonces, nosotros no al llegamos todavía a ese nivel. Estamos como en final un inicio como muy tranquilo con Airbnb, como que Yo todo creo puede que ser también depende un poco Airbnb. de la ciudad, Estamos claro. como en un nivel como mucho más paz. también
Bueno, A ver, en Madrid claro. o en muchas ciudades en España, en Barcelona, surgió un poco como choque. Al final, Sí, la no regulación de cualquier No, actividad. y el volumen turístico de ustedes es otro. Creo que era primera economía turística. No sé si sí, sí. Italia, España son... Sí, o sea, Mm, siempre, o sea, es verdad que España siempre ha tenido mucho atractivo turístico, pero, o sea, en general, y lo sigue teniendo, pero de unos años atrás Madrid ha tenido como mucho auge, ujú. mucho eh, reclamo y de ahí han venido como un poco estos conflictos en cuanto a Airbnb y el tema de ver cómo básicamente se ordenaba para que todo el mundo esté tranquilo y feliz, tanto turistas como madrileños, como un poco todo el mundo que venía, fuera por Bien. lo que... Y Bueno, ahora estamos... un poco por último, ya yéndonos completamente a otro extremo, traemos pues al hilo de todo el debate que hemos ido teniendo, de esa bueno, de esa necesidad de vivir en la ciudad, pero también de esa huida al campo. Y esto lo estamos viendo un montón de, Sí. oye, proyectos de obra nueva o de gente que se va a una casita al campo y que decide vivir ahí con todo el tema del teletrabajo. Al final hay a mucha gente que se le permite estar un poco más a distancia o más alejado. Y bueno, este es un proyecto que estamos desarrollando ahora, que al final es justamente eso, y es verdad que es una parcela preciosa, tiene unas vistas maravillosas y bueno, está alrededor de una roca, cosa Sí. muy curiosa porque... Los propietarios tuvieron muchísima valentía de comprarse un terreno que nadie quería, básicamente porque es una roca en el centro, y contactarnos a nosotras para ver el potencial. Pero es un proyecto muy bonito, nos tiene a todo el estudio enamorados, porque al final es una roca en el centro con unas vistas maravillosas y la casa lo que hace un poco es se mimetiza con esa roca y la abraza. Entonces llegamos Ah, como a ese centro pétreo o esa roca. De hecho, estos son imágenes, renders, pero me saldrá el render, el segundo render, la segunda imagen, las vistas son reales. O sea, imagínate la parcela, es espectacular. bien. Y, y con esa imagen, esa superficie pétrea que daba sentido como a la parcela, nos ha ayudado como a llevar esa materialidad al exterior, ¿no? Con ese hormigón no muy tratado, con esa piedra vista que sale como del hormigón, para dar lugar como a esa casa que se camufla, que no se ve desde fuera y que en general la parcela sigue siendo la roca en medio de las vistas, un poco por así Ujú. decirlo. Sí, como que nos parecía bonito también traer este proyecto porque al final es un poco de todo lo que venimos hablando y de hecho es que es súper curioso porque los propietarios nos llegaron al estudio diciendo, mira, yo lo que queremos, lo que nosotros queremos es un refugio pero que se abra al exterior. Entonces nos parecía como muy bonito traer otra vez este tema a una escala diferente y en un contexto diferente de, oye, eso es un refugio, pretende ser un refugio hacia el interior, pero sí que se siga abriendo al exterior y que siga teniendo como esa conexión siempre con el entorno. ¿Mm? Y este está en proceso ahora. Está en proceso Este ahora. es un proyecto que iniciará construcción pues en enero, ya. Ujú. Y cómo anda cómo están con la ansiedad de construir en hacer obra nueva, de Sí, no, cero? bien. O sea, como te Bien, comentábamos al principio, o sea, antes de montar Mome, es verdad que la experiencia de Mome hasta ahora, sí que hemos tenido varios proyectos desarrollados que al final por X o por Y no se han podido ejecutar, pero cuando nosotras iniciamos Mome ya llevábamos obra nueva, es decir, en estudios precedentes Claro. ya desarrollábamos obra nueva, ya habíamos pasado por proyecto básico, ejecución, etc, etc, Bueno, pero sin ahora problema. son ustedes ahora el jefe era el otro, ahora son ustedes. Ahora es como bonito. O sí, sea, yo creo que un poco sí, como nos enfrentamos a cualquier proyecto que nos entra con mucha ilusión. Es verdad muchísima ilusión. que podríamos pensar que dificulta mucho más que sea obra nueva,
hemos tenido rehabilitaciones mucho Mm. más complicadas, Sí. con mucho más problemas aparentes que una obra nueva. Entonces, yo creo que un poco como todo con ilusión y al final con... Sí, al final Sí. como cada proyecto, como sabes tanto o estudias tanto las necesidades del cliente, porque al final nosotras trabajamos con clientes finales quitando como estos tipos que te hemos enseñado, como en este caso el co-living o flex living, que sí que es ese cliente privado, pero más a un uso alquiler. Siempre solemos, o sea, no sé qué decirte, un 80% trabajamos con cliente privado cuyas necesidades son las que son y al final acabas conociendo y acabas entablando amistad y le deseas lo mejor, ya sea en su vivienda, en su local o en su negocio que ha abierto o que se ha mudado. Entonces, en este caso, lo vivimos un poco como nuestro, que es una Ujú. Bien. ventaja y una desventaja. Pero los proyectos quedan Nos bonitos y pasa eso no, siempre, siempre nos no, vinculamos mucho. sí, la verdad. Bueno, y ahora estoy viendo acá que a su vez también tienen arquitectura comercial. Han hecho Sí, es un verdad que no stand lo hemos para comentado Ray-Ban. Ya hemos comentado, hemos dicho, vamos a traer un tema, Sí, sí, pero sí, sí. sí, sí, Bueno, este es chulísimo. sí, Colaboramos con una agencia que son increíbles. El equipo es muy guay, que es Somos Experience. Y a su vez trabajábamos para el Corte Inglés, que bueno, creo que es comúnmente conocido por todos. Y es un pop-up que se organiza todos los años en mayo, cae en mayo. Y en este caso diseñamos como toda la parte de comercial y efímera. O sea, esto es arquitectura efímera que duraba para un mes. O sea que Ah, es como, sí, 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 es una rama. Aparte tenemos comercial. O sea, también hemos hecho tanto agencias de publicidad como locales. Ya no tanto este que sigue siendo el Corte Inglés, pero si te metes, por ejemplo, a la primera publicación o la última publicación que tenemos es... no, la no, penúltima. la penúltima, perdón. Esa, por ejemplo, eso es un sitio, vamos, una panadería y Como de coffee and de bakery. justo en el bien. centro de Madrid. Está. Bueno, y es casi parecido a las reformas, los departamentos. Justo. O sea, al final es otro, un poco cómo se divide MOME. Tenemos por un lado las reformas, ya sea de residencial o comercial. Por otro lado está la hora nueva, que cada vez está cogiendo más peso y que también nos hace muchísima ilusión. Y por otro lado, un poco, esto es una semana con nosotras. Y por otro lado, un poco nos dedicamos también a la arquitectura efímera, que es la arquitectura de congresos, de stands, de un poco eso de pop-ups temporales, que esa es la parte que antes nos enseñabas del Corte Inglés y demás, que es un Sí. poco como esa arquitectura que dura para X. Sí, o sea, es verdad que luego al final planteamos o conseguimos todos los proyectos desde el principio de la misma manera. Siempre trabajamos como la misma metodología internamente dentro del estudio y enfocamos todo, yo creo que de la misma manera, ¿no? Sea un Sí. proyecto u otro. Y sí, sí, eso nos permite, pues Sí. bueno. Qué buena esta imagen. ¿Te gusta? Era un proyecto que hicimos junto a Arturo López Ayala, que es Arquitecto amigo arquitecto amigo nuestro, nuestro, sí. y era nada, era un proyecto de 3 gestos, que la planta era cuanto menos curiosa. Sí, yo creo que, no sé si aparece por ahí, pero es verdad Yo creo que que, justo en esa publicación no, pero en claro, otra yo yo creo que creo que intentamos sí. siempre desde formas más Mira, en abstractas la o siguiente yo desde... creo que en esa aparece, ese es el mismo proyecto. Y era además la propiedad, en este Ahí está. caso, este es Claro, son la 3 planta. gestos que al final configuran todo el espacio y dividen todas las estancias, incorporando, pues bueno, todo el programa dentro o siguiendo el trazo de los 3 trazos. Entonces, sí, yo creo que al final siempre intentamos desde pequeñas líneas o pequeños gestos formar el proyecto para que al final el proyecto no pierda su concepto y luego es verdad que trabajarlo desde una materialidad que le sirva al cliente, ¿no? Pero Justo, y que le ayude. Más este era súper interesante porque la propiedad tenía
mucha sensibilidad artística y arquitectónica y disponía de piezas de arte muy bonitas, que en esta foto se pueden ver, varias de ellas. Y quedó muy bonita y muy como acogedora y sentida, ajena que era una casa súper particular con un proyecto, la verdad que muy bonito de desarrollar. Sí. No, y además también ese contraste del hormigón llama mucho la atención. Sí. Del blanco fino con el hormigón así rugoso. Sí, era Claro. como la sensación hasta que el blanco era como papel, ¿verdad? Sí. Que se iba curvando. Sí. Es un poco lo que te permite, y nosotras trabajamos un montón con él. Oye, hacemos la reforma del piso entero y lo vamos a tratar como un proyecto desde cero, como un lienzo en blanco, y a ver desde aquí a dónde podemos llegar, más allá de, o más que una reforma de acabados más... Esto es la luz, la luminaria. Sí. Se ha colado ahí. Sí, y como un poco flotador. El donuts que le llamábamos es el aire acondicionado. Bien. Sí. Y fue como mucho empeño, porque además ellos son bastante agencia creativa, al final es agencia de eventos y eran sus oficinas. Entonces fue muy bueno porque nos permitieron experimentar y hacer algo un poco diferente. Bien. Justamente ayer con Agustín Gor le hice la misma pregunta, porque también la semana pasada entrevisté a Animal de estudio. Sí. Y bueno, siempre hay como mucho color, sobre todo en Animal, ¿no? Ustedes acá tienen color, usaron el naranja, acá hay un azul. Y ayer le preguntaba, como que los estudios jóvenes madrileños están dejando como ese concepto conservador a través de los 80 y los 90, ¿no? De Monet, de esta pesadez conservadora, Sí, y ahora tienen como muchísimo más humor. ¿Ustedes lo ven así también entre ustedes? Yo creo que depende del estudio mucho. Sí. Es verdad que nosotras tampoco te diría que vamos por ahí. Es verdad que en ciertos proyectos que nos parecen un poco más divertidos o que nos lo permiten, siempre intentamos meter algún guiño o algún... Pero no nos divierte sentimos... el contraste, ¿no? Nos divierte el contraste, sí, pero puntual. Tampoco... Sí, o sea, en este caso, por ejemplo, era muy... Pero hay como una cuestión más como descontracturada en el ambiente. Por ejemplo, la luminaria esta, antes hubiese sido dos tubos fluorescentes, ¿no? Pero hay como una acción como más como desprejuiciada, bueno, vamos a divertirnos. También me imagino que el cliente está cambiando, que también es más descontracturado el cliente, posiblemente. Justo, también. Sí, yo creo que están más abiertos o están más acostumbrados a ver proyectos, ¿no? Bueno, yo creo que también nos buscan para cubrir esas necesidades que muchas veces en nosotros mismos no sabemos ni expresar al exterior. Entonces, al final nos transmiten una imagen de marca, un espacio, qué queremos hacer, qué necesitamos, y con ello se crea como ese concepto que a lo mejor antes faltaba más ese estudio, ¿no? Es verdad que siempre en vivienda podemos decir, o sea, en retail y en comercial, sobre todo en comercial, podemos volvernos como, o ser como más creativas. Nos sentimos más cómodas, ¿no? Yo creo también, porque al final el cliente llega y no somos nada aleatorias. Es decir, cuando un cliente llega con sus necesidades, las trabajamos muy bien internamente, las interiorizamos mucho y a no ser que nos diga, oye, me encanta el rojo, no nos sentimos tan cómodas como con el, oye, vale, pues sí, te voy a plantear una cocina roja de repente. No, pero es verdad que cuando llega una marca con una idea, con un branding determinado y demás, oye, pues intentamos absorber de ahí algo para trasladarlo al espacio. Sí. Es verdad que en vivienda a lo mejor tendemos como a ese estilo un poco más relajado, y justo estás pasando por una vivienda que no es. Y ahora todo blanco y marroncito. Claro, justo. Yo Pero creo sí que habían hecho una lámpara, ¿no? ¿Arriba puede ser? Yo creo que arriba. Una lámpara negra. Sí, arriba. Claro, esa es una lámpara, un diseño de una lámpara
Esta, sí, es la Sting. Sí. Y bueno, se maravilloso. colocó es una lámpara maravillosa, se colocó en una vivienda también súper Pero también bonita. es todo diseño de ustedes, lo armaron ustedes. No, No, es eso, un la diseño lámpara Sting, vamos, la sí, sí. Sting es Ah, la de compraron. dos. Sí. Claro, sí, sí, sí. La colocamos Tú nosotras, nos reconfiguras, llevó claro. horas colocarla, eso también es verdad, pero bueno, la sensación era súper bonita. De hecho, ahí un poco el estudio de dónde se colocaba la lámpara en sí. O sea, esta es la parte que hablamos de diseño de interiores cuando nosotras hablamos de diseño de interiores. Es de Bien. colocar la pieza en el espacio que te lo hace diferente, un poco, ¿no? Y es verdad, un poco recuperando lo que decíamos, Adrián, que la tendencia a lo mejor de residencial tendemos por algo que a la propiedad no le vaya a cansar o sin que sea aburrido, no sin que sea aburrido, porque sí que tenemos como a lo mejor tiramos mucho más por los flujos corridos, por los espacios polivalentes, por esa vuelta al material tradicional, como, o sea, perdón, a los materiales nobles, como pueden ser la madera, la piedra, ese como tratamiento más natural. No somos mucho de imitaciones o no intentamos evitarlas y que sí que en vivienda sea como ese ambiente más tranquilo, más Sí, de seguridad, ¿no? Justo, más atemporal. Al final siempre como defendemos el hecho de que llegue un cliente a su vivienda y oye, se está gastando un dinero que ha ahorrado mucho tiempo, entonces es una reforma que no puede llegar y a los 3 años decir, me estoy cansando. Entonces, a nosotras no nos pasaría, no nos pasaría tanto si empezamos a mezclar un montón de cosas, entonces también pues trasladamos un poco de nuestra forma de ser o de nuestra forma de nuestros gustos en realidad, ¿no? O sea, al final Sí, tiene mucho a... un poco a las necesidades del cliente. Siempre nos gusta dar ese toque canalla, que muchas veces no es tanto con color, sino con textura o con materiales un poco diferentes, o materiales incluso del pasado reciente, como puede ser un granito en Madrid, una piedra granito en Madrid, que está como muy detestada, ¿no? O bueno, o muy infravalorada, diría yo, pues volverla a traer a los proyectos como con esas materialidades. Y el color en sí nos atrevemos, lo trabajamos, pero es verdad que siempre advertimos un poco. Bueno, con el naranja se animaron bastante. En el... Sí, sí, sí. Al final, pero también porque era un estilo, o sea, no iba a ser la casa de nadie durante muchísimo Claro, tiempo. era temporal. Claro, también hemos hecho cuartos y habitaciones de muchos colores. Hemos un poco diseñado mobiliario verde, hemos diseñado mobiliario de muchos colores, hemos cambiado o paneles, por ejemplo, a lo mejor de madera, maderas más atrevidas de otro tipo, pero siempre como muy concienciado con el cliente y que el cliente lo necesite. Tenemos, Bien, por bueno, ejemplo, otra tienda que fue de las primeras, que el juego que se hizo, por ejemplo, era un juego de luces. Entonces eran luces de colores, porque ella era técnico de sonido y tenía un grupo de música y demás, y entonces montaban escenarios y se hizo como ese tratamiento de color a través de la luz, que eso era muy guay porque fue una vivienda escenográfica total, vamos. bueno, vamos terminando. Y hoy, Mome, ¿qué está haciendo? ¿En qué andan? Además de la Casa Piedra, ¿con qué otros Pues proyectos están? en proyectos muy diferentes. Es verdad que al final nos interesa un montón el experimentar cosas cuando nos entra un proyecto un poco más diferente. De repente, yo qué sé, pues bueno, clientes que quieran divertirse un poco más o que quieran... Sí. Siempre al final tratamos cada proyecto como único y yo creo que es lo bonito. Entonces, un poco a raíz de eso, pues varios proyectos de obra nueva, cada uno son completamente diferentes, pero muy interesantes, diré. sí, un poco también porque nos parece que tenemos que están desarrollados en un contexto determinado. Entonces, bueno, como te decíamos, pues la parcela que tiene una roca y que tiene unas vistas no se puede comportar igual ese proyecto a uno que de, oye, pues es una parcela en un terreno mucho más llano, Más grande y de otra forma. Entonces, pero si tuviésemos que decir ahora mismo el proyecto que con el que estamos lidiando es nuestro propio estudio. O sea Ah, que
estamos en finalización de reforma de Sí, nuestro propio estudio. Y seguramente Y fuera más difícil, ¿o no? sin duda, sin dudas. sí, Ese, sí, sí, ese ahí sí. abrimos Otro otro melón día. Sí. completamente Es más, diferente. hasta se puede hasta separar por la obra de... No, 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 no. No, pero bueno, tuvimos un poco de mala suerte o buena suerte, no sabríamos decirte. Y compramos, bueno, adquirimos un local en el centro de Madrid, en La Latina. No sé si te suena, pero es Sí, un barrio súper, nos encantaba por lo movido que es el arte y un poco como todo el diseño que se está concentrando. Y dio la casualidad que justo, vamos, quitando el recubrimiento de las paredes, que nos parecía muy extraño que tuviese tanto fondo, encontramos que el edificio se encontraba en colapso estructural. Entonces, nos ha tocado pasarnos un año en reparaciones estructurales del edificio, pero bueno, ya estamos en la parte última, que es de acabados, y esperamos estar abiertas para todo el público, porque además queremos que no sea un espacio que solo sea nuestro estudio, sino que va a ser un espacio polivalente en el que van a pasar diferente tipo de actos, ya sean exposiciones, pop-ups, un poco convivencia con otras empresas que estén un poco al hilo de la nuestra y en el sector. Entonces, bueno, pues con eso estamos. Se va a llamar Casa Cobo, así que ahí estamos y liadas y en febrero estaremos allí. mirá qué bien. Y sí, están en pleno centro, están como a 2 cuadras de los Reyes. Total. Muy Sí, sí, cerquita, sí. sí. Vamos a ir a tomar el café con ellos. Porque está ahí en la Plaza Mayor y están ahí ustedes. Sí, 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 está muy estamos cerca. a nada andando y es una zona muy chula porque además tiene un montón de establecimientos con mobiliario, lámparas, todo tipo como de acabados chulos, o sea, muy guay. Y cuadros, galerías de arte, está muy chulo. Y entonces nos queríamos como también mover como en esa corriente y tener ahí como un espacio de hacerlo nuestro. Bien. Y entre las tres Marías, tienen como tipo cada una hace una tarea, las tres hacen todas las tareas, están secuenciadas, Estamos se divididas. organizan, bueno, vos vas a, o cada una hace todo. No, No, estamos divididas. Nos sí. gusta a las tres formar parte de muchos procesos, de la parte más creativa, de pensamiento inicial de cada Sí, proyecto y de ver un poco cómo vamos desarrollándolos y demás, pero estamos completamente divididas. Cada en una cada lleva como área. una parte del estudio y lleva una gente determinada, entonces Justo. hay una parte un poco más de gestión, otra parte más de proyecto y luego otra parte más como de desarrollo de ese proyecto durante la obra y de acompañamiento al cliente. Entonces, ahí nos vamos las tres Dividiendo. dividiendo. Sí, Que sí. también Entonces gracias. sí tienen como actividades pactadas en Sí, cada sí, 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 obra. sí. sí. También lo bueno que no solo somos nosotras tres, que gracias a estos años nos ha permitido crecer y que el resto de gente no se llama María, que también es muy importante y un poco nos ayudan y es también ha salido natural, o sea, no lo pactamos desde el principio, pero fue por propios gustos. Es verdad que en esa parte creativa, como decía Armazábal, sí que estamos todas, o sí que nos gusta tener parte a todas, pero luego un poco el proyecto se desarrolla pasando por diferentes fases y por cada una como de nosotras o de departamentos, voy a decir, y luego aparte, como internos de propio estudio, nos lo dividimos también entre nosotras. Bien. Y después tienen varios colaboradores. Claro. Sí, tenemos varios colaboradores y gente que trabaja con nosotros en el estudio. Está también deseoso de cambiarse de estudio, que lo están viviendo casi más que nosotras. Y la verdad que muy contentas del equipo y que ¿Y siga tienen creciendo. gente también que hacen las obras? ¿Tienen como albañiles, pintores o esos pues subcontratan todo?
o sea, nosotras por nuestro lado sí que por el nivel de detalle o por el tipo de construcción que hacemos, que no están al uso, con detalles como muy específicos, y en el transcurso de los años nos hemos asociado como con 2 constructoras, que son empresas ajenas a MOME, pero que sí que nos llevan como, o que si luego el cliente o la propiedad quiere que se lo haga otra empresa, nosotras sin problemas, pero es verdad que Pero, en cuanto a reforma, porque en obra nueva es otra cosa, en obra nueva la sí, por eso, constructora es... porque la reforma posiblemente hay cosas que son como de un día a 2 días, ¿no? Porque Claro, Sí, claro, bueno, y al final que saben cómo quieres cómo las cosas trabajamos. y ciertos detalles no hay que explicarlos a cada constructora diferente y es verdad que Claro. eso ayuda mucho también a que el nivel del proyecto final o a que el acabado Mm. del proyecto final pues vaya un poco acorde a las expectativas que también tenemos desde el estudio de arquitectura y a las Justo. que les trasladamos al cliente sobre todo. Entonces, es bien. verdad que a este nivel como de reforma, pues nos funciona muy bien porque no es una reforma al uso, entonces necesitamos como un poquito de nivel más Mm. para que nos consigan hacer como todo tal y como queremos. ¿Y dónde consumen arquitectura? ¿Dónde buscan referencias? ¿Dónde leen? ¿Cómo se mantienen actualizadas o cómo van como conociendo otras arquitectas? ¿Cómo es ese trabajo de... Es verdad que a día de hoy, por ejemplo, con todo el tema de reformas y en panorama de Madrid, voy a decir, bueno, voy a decir internacional, tanto de España como tal, Instagram y redes sociales ayudan mucho en cuanto a que todo el mundo publique sus obras y luego diferentes revistas especializadas en sí. Sí, o sea, al final intentamos como siempre, bueno, ir como un poco más allá, porque es verdad que luego hay muchos proyectos que se viralizan y el cliente te los Sí. trae y como muy Intentamos emocionado, cubrir pero un poco de intentamos, eso. claro, intentamos buscar cosas un poco diferentes, Sí, a lo mejor irnos a proyectos más antiguos o sí, lo que sea, que no estén a lo mejor tan vistos y es verdad que eso pues nos ayuda mucho sí, el pues ir comprando revistas justo. físicas en lo físico también hay veces que, oye, que paramos y decimos, nos estamos Justo. yendo, para un momento, siéntate tú solo en la mesa, coge tu Sí. libro y busca Lo cosas. bueno es que, bueno, no lo vais a ver entero, pero tenemos una librería bastante chula que nos permite Bien. a todos poder ojearla cuando queremos. Es verdad que seguimos siendo un poco tradicionales en ese aspecto y el papel nos sigue gustando mucho. Entonces, hay también tradición como en el estudio de que cada vez que hay un cumpleaños se regala un libro Ah, o sea, comprando 2 más para el estudio. Entonces, tenemos como muchos tipos de arquitectura, también porque eso se hemos ido desarrollando el estudio, también hemos querido aprender pues una más en cuanto a iluminación, otra más en cuanto a paisajismo, otra más en cuanto a marketing o a momento como de combinación incluso de colores y de formas y texturas. Entonces, por ahí sí que nos hemos ido comprando diferentes libros y diferentes guías que nos han ido ayudando. Y luego en cuanto a las revistas digitales, pues es que hay Sí, hay muchísimas, un es que montón. depende. Porque Sí, luego también es lo que dice Ormi, se viraliza un proyecto y bien. enhorabuena a los ejecutores porque suelen ser buenos, pero es verdad que intentamos como ir también a lo chiquitito y que no, a lo mejor no se hace tan viral. Y a lo internacional también es muy mm, chulo como ver en qué ¿Y, tendencias y la, está el y la escena madrileña, hay lugares de encuentro donde suelen ir a ver charlas, se encuentran con otros arquitectos, otros estudios? ¿Hay ese vínculo o sí? y Sí, hay un montón de hay un movimiento, hay un montón, montón. Es sí. verdad que por el trabajo del día a día hay muchas veces que pues no podemos a todo, pero sí, además el Sí, Colegio de Arquitectos está un muy montón de activo charlas. y luego pues Y las luego, empresas también Ahí sí. hacen también muchos se mantienen eventos. actualizadas o bueno, Claro, Justo. Y claro. también es chulo porque también, vamos, hay muchos estudios que colaboran entre sí. Nosotros tenemos varios proyectos de colaboración con diferentes amigos y arquitectos y también se aprende mucho de la forma en la que Mm, el otro expone un poco esas ideas creativas y cómo lleva su parte de trabajo. sí. Entonces siempre intentamos como tomar cafés también con... O sea, es competencia sana, entiéndeme, hay mercado para todos y que es muy guay como hablar de proyectos en sí, combinación y lo que como ser horizontal, en justo, realidad. Claro, claro, justo. total.
Así que bueno, muchísimas gracias. Nos veremos en... ¿Conocen Buenos Aires? ¿Han estado una vez acá? No, pero estaríamos encantadas. Sí, Próximamente. Es un vuelo de 12 horas, no es tanto, es una noche. Bueno, Dormís en el Tanto, avión. una siesta larga. Claro, salís a las 8 y llegás a las 8. Eh, Total. Tenés que Pero elegir el vamos, nocturno, porque el diurno es tremendo. no, matador. Tenemos muchas ganas, la verdad, de conocer Argentina. Lo que nos han hablado es maravillas. Y Buenos Aires, vamos, en cuanto a ciudad de movimiento y de que ahora está teniendo como mucho auge, nos Estamos dan de más. moda ahora de golpe. En TikTok estamos de moda. Sí, estáis en la cresta de la ola, sí. No sé qué pasó, pero bueno, estamos como todos viendo y nacen historias. Ya, Eh, puede ser, no sé. Bueno, al final también es movimiento, ¿no? Gente interesante va, tú ves que van, te apetece, se crean exposiciones y de repente ahí empieza a surgir como, pues eso, la bola que va haciéndose cada vez más grande y claro. más grande. Y ahora lo vamos a empezar a entender a ustedes y vamos a odiar Airbnb y todo esto. Eso todo en su quedamos, justa medida. total, quedamos abiertas a cualquier tipo de consulta que necesitéis Claro. en cualquier momento. Así que bueno, gracias y hasta la próxima. A ti. A Hasta ti, luego. encantada, Chao, un Sabrina. gusto. Chao.